corto de unos 10 minutitos, luego nos vamos a entrar al tema. Ay, no sé por qué esto está. Bueno, ¿qué es la otorrinolaringología, no? Muchos dicen, ¿y a qué se refiere? ¿Es problemas de nariz y garganta? ¿Es problemas de oído? Perfecto, sí, esos son esos tres áreas anatómicas, ¿no? Enfermedades del oído, nariz y garganta. Somos una especialidad quirúrgico, pero también clínico, que trata las enfermedades a esos tres niveles. Entonces, atendemos desde recién nacidos hasta la edad adulta. No hay otorrinolaringólogo pediatra, aunque en otros países sí los hay, pero generalmente nosotros vemos a todos los pacientes y ustedes tienen que referir ciertas patologías y eso les tienen que enseñar en las prácticas y con mis estudiantes también lo vemos. Tienen que referir pacientes que estén relacionados con esas tres áreas anatómicas y que no sean de manejo de primer nivel, ¿no? Entonces, el objetivo, uno de los objetivos que ustedes deben entender, aprender y conocer es qué casos qué patologías yo debo tratar como médico general. Ese es el objetivo de las prácticas, de las teóricas en sí, ¿no es cierto? Darles las herramientas, los tips, los puntos más relevantes para que ustedes manejen ciertas patologías. No todo lo van a manejar. ¿Y en qué casos yo debo referir a mi paciente? ¿No? Entonces. Vemos nariz y senos paranasales, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que no solamente vemos lo que es la pirámide nasal, sino todas las cavidades que están alrededor de la fosa nasal, ¿no? Y a eso lo llevamos senos paranasales. Deben conocer ustedes la anatomía y fisiología, ya lo han llevado en primer y segundo año. Deben conocer semiología, ya lo han llevado en tercer año. Vamos a repasar en las prácticas, que lamentablemente son virtuales. No es muy conveniente aquello, pero bueno, hay que repasar la semiología para la exploración del paciente. Y obviamente, ¿qué patologías vamos a ver en nariz y senos paranasales? Vamos a ver epistaxis, vamos a ver desvíos septales, insuficiencia ventilatoria nasal, rinosinusitis aguda principalmente, rinitis alérgica, traumas nasales, fracturas y tumores. Dentro de estos temas, hemos resumido un poquito de lo más frecuente para sus teóricas, ¿no? Y dentro de estos están los traumas nasales, la rinitis alérgica, la rinosinusitis aguda, que para mí es muy importante que ustedes lo conozcan y sepan, y también cómo manejar una epistaxis, ¿no? Entonces, en nariz y senos paranasales, ¿qué deben aprender ustedes en manejar en sus pacientes? Epistaxis, sinusitis aguda, rinitis alérgica y traumas nasales. Esos son los cuatro temas en nariz y senos paranasales que deben aprender. No hay más. Todo lo demás, todos los diagnósticos o sospechas diagnósticas fuera de estos cuatro se refieren. ¿De acuerdo? En faringe, ¿qué debo aprender en faringe? Ustedes saben que la faringe es una estructura, ¿no es cierto? Que está detrás de la fosa nasal, detrás de la orofaringe, detrás de la laringe, ¿no es cierto? Eh, Hay que conocer su anatomía, tenemos que conocer su funcionalidad, su fisiología, tenemos que conocer su semiología, cómo exploramos cada una de estas áreas, ¿no es cierto? Lo tienen que conocer muy bien en las prácticas, ¿no? Las patologías. ¿Qué patologías dentro de estas ustedes lo van a manejar? La faringoamigdalitis aguda. Aquí faltaba escribir aguda. ¿De acuerdo? Esta es la única patología que ustedes deben diagnosticar y tratar como médicos generales. Todo lo demás que está aquí, obviamente, lo tienen que conocer en teoría, pero para su teoría y práctica como médicos generales deben diagnosticar faringoamigdalitis aguda y tratarlas, ¿de acuerdo? Conocer sus complicaciones y saber referir en qué casos. Esos son los puntos más importantes que deben conocer. En laringe, ¿no? Conocer anatomía, fisiología, ¿no es cierto? Y patologías que ustedes ven aquí, leen, ¿no es cierto? Aguda, laringitis crónica, disfonías, patologías de la voz, laringitis por reflujo, son
los básicos y los más comunes que vemos. Obviamente hay muchas otras más, pero bueno, esto está en parte de sus teóricas, pero lamentablemente ustedes como médicos generales no pueden tratar ninguna de estas patologías. ¿Por qué? Porque no van a poder diagnosticarlas. ¿Y por qué no van a poder diagnosticarlas? Porque no van a tener a la mano un endoscopio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ustedes como médicos generales? Diagnosticar sus síntomas o reconocer, no diagnosticar, reconocer sus síntomas. Reconocer una disfonía, reconocer un estridor, reconocer una obstrucción laríngea, ¿no es cierto? Son casos, ¿no?, que ustedes deben referir al paciente, ¿no? A especialidad. Entonces, laringe como práctica, ninguna, porque no van a poder diagnosticar como médicos generales. Oído. En oído, obviamente, conocer, reitero, la anatomía, fisiología, semiología, ¿no es cierto? Patologías de oído externo, una otitis externa, otematoma, todos estos diagnósticos básicos que ustedes leen, deben saber reconocerlas y muchas de ellas no las van a poder tratar en oído externo. ¿Por qué no van a poder tratar? Porque la mayoría de ellos requieren a veces de aspiración en oído. Entonces son patologías que no van a poder manejarlas, no van a poder tratarlas. ¿De acuerdo? Y la aspiración se hace con equipos, con endoscopía, con instrumental específico de oído. Entonces, pero sí deben reconocerla y también diagnosticarla y luego referirla. Aunque no lo diagnostiquen bien, no importa, refieran patologías de oído externo. Patologías de oído medio. Dentro de todas estas patologías de oído medio, la otitis media aguda es la única que ustedes deben conocer, diagnosticar, tratar, manejar a su paciente. Esta es una patología muy común en niños, en adolescentes, rara vez en adultos, pero esta sí la pueden manejar con médicos generales. ¿Qué necesitan para diagnosticar? Un otoscopio. Entonces yo a mis estudiantes, cuando vienen a las prácticas, necesito que tengan a la mano un otoscopio. No pueden hacer una práctica sin un otoscopio. Patologías de oído interno, hipoacusias, traumaacústicos, como teoría lo tienen que conocer, pero son patologías que deben ser derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, y aparato vestibular. El vértigo postural paroxístico benigno es una patología común que también deben diagnosticar y tratar. Laberintitis, neuronitis y otras enfermedades de oído interno, no, todo se refiere. Entonces, en oído, ¿qué patologías van a manejar ustedes como médicos generales? Una otitis media aguda y un vértigo postural paroxístico benigno. Esas son las dos patologías que ustedes deben conocer hasta la letra chica en su manejo. Me refiero a su práctica, ¿eh? Para la teoría, para sus exámenes parciales, finales, etcétera. Obviamente, muchos de estos temas ya están en la teórica y lo tienen que saber. Pero para la práctica, solo esos dos. Muy bien, ustedes saben que las consultas médicas, ahora ya se han restringido mucho las consultas por esto del conflicto social, no se está haciendo regularmente, entonces ven los estudiantes cómo atendemos a los pacientes, ¿no es cierto? Cómo se elabora una historia clínica, cómo se examina un paciente. Hoy en día se hace las examinaciones por endoscopio, ya no en los consultorios privados generalmente, en los públicos o clínicas fuera del consultorio privado, es de esta forma. Y esto en privado. Hay diferencias, ¿no? Lamentablemente, el equipamiento en muchos lugares externos al consultorio privado no tiene estos equipamientos, ¿no? Hacemos muchas cirugías de nariz, laringe, faringe, ¿no es cierto? Este, de senos paranasales y de oído, y utilizamos mucha aparatología para esas cirugías. Bueno. ¿Cuál es el objetivo del ROTE de otorrinolaringología? Conocer la anatomía y fisiología. Así que a repasar anatomía y fisiología. Y se los digo a mis estudiantes que están ahora
en esta teórica del rote que corresponde esta semana, ¿no? Conocer la anatomía y fisiología. Buena exploración semiológica. Deben repasar los signos y síntomas en cada una de las áreas anatómicas, ¿no es cierto? Conocer las patologías básicas a detalle. Y ya les mostré cuáles son las patologías básicas. Diagnosticar muy bien las patologías básicas, las que les dije que ustedes tienen que saber manejarlas hasta en la letra chica, esas las tienen que saber diagnosticar muy bien. Saber referir a los pacientes oportunamente. ¿En qué casos debo referir a mi paciente? Dentro de las patologías que yo debo manejar, ¿no es cierto? Tienen que saber y eso les tienen que enseñar. La otra docente igual les tiene que explicar a detalle. Tratar las emergencias y o referirlas, ¿no? Una emergencia que ustedes deben manejar es la epistaxis. Entonces, todos los estudiantes deben saber colocar un tapón nasal, ¿sí? Es parte de su práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los textos de referencia son estos, un poco antiguos, pero muy útiles para pregrado y pueden utilizar también bibliografía de internet, de revisiones bibliográficas de temas, que es muy extenso, ¿no? Hay mucha información. Las teóricas son solamente referencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar eh, ahora vamos a hablar de fracturas nasales. ¿De acuerdo? Eh, a ver. ¿Qué pasa cuando ustedes reciben en su consultorio a un paciente que tiene un golpe en la nariz, que se haya golpeado recientemente o que, em, que haya tenido un golpe antiguo de días atrás o de semanas atrás, ¿no? Entonces van a ver pacientes ustedes en la emergencia, en emergencias del hospital donde estén, de la clínica donde estén, o si tienen un consultorio como médico general, también van a recibir pacientes con traumas nasales. Entonces, pueden ver la imagen de la presentación, ¿verdad? Sí, Sí. doctor. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que se rompe en una fractura nasal? Se rompe el hueso de la nariz. ¿Cómo se llama ese hueso? El hueso propio de la nariz. Si las fracturas o los golpes o el traumatismo es más severo, no solamente se rompe el hueso propio de la nariz, sino se rompe otros huesos que están alrededor de la nariz, ¿no? Pues los procesos frontales, el parte del maxilar, ¿no es cierto? El malar, el reborde orbitario. O sea, se puede romper todo dependiendo de la gravedad del accidente o del trauma. ¿De acuerdo? Hay accidentes de tránsito, son muy comunes. Generalmente los varones tenemos accidentes, ¿no? Porque jugamos, nos golpeamos, nos emborrachamos, nos hacemos asaltar, etcétera. O sea, todo nos puede pasar. Las mujeres son menos probables, las mujeres generalmente porque se accidentan en algún deporte que hacen o en un choque accidental. Pero bueno. Hay una clasificación muy, muy bonita que a mí me gusta que mis estudiantes se las aprendan muy bien. Es la clasificación de Rorschach. ¿Qué quiere decir esta clasificación? Eh, Nos muestra las fracturas de acuerdo a su complejidad, ¿no? Un tipo 1 es una fractura simple. Si ustedes ven esta radiografía que está del lado superior derecho de su pantalla, van a ver una fractura, ¿no es cierto? Una solución de continuidad del hueso propio de la nariz. Entonces, esto es una fractura simple que puede ser unilateral o puede ser bilateral. ¿No? Fractura comminuta quiere decir que el hueso se rompió en varios pedacitos, como en esta imagen de rayo de tomografía en un corte axial, ¿no es cierto? Donde se ve una fractura, dos fracturas, tres fracturas, cuatro fracturas, entonces eso se llama comminuta en pedazos, que puede ser unilateral, bilateral, ¿no es cierto? Frontal. Entonces, generalmente ustedes van a ver fracturas de
tipo uno, 2 y 3. Eso es lo más común que se ve. Las fracturas complejas de tipo 4, donde no solamente compromete el hueso nasal, sino que puede haber una complicación en el tabique septal, es decir, hematomas, ¿no es cierto? Esa es la complicación que ustedes deben saber reconocer. O laceraciones importantes en la nariz. Y el tipo 5, que son fracturas naso-órbito-etmoidales. ¿Qué quiere decir? Que la fractura no solo compromete la nariz, sino compromete órbita y compromete el etmoides, que está detrás del hueso propio de nariz, ¿no? Y puede comprometer inclusive la base del cráneo, porque corresponde a la base del cráneo. Hay otras clasificaciones de Strang, ¿no? No son muy útiles. Otros, algunos hablan de planos de fracturas, ¿no es cierto? Las fracturas que comprometen un plano uno, un plano 2 un poquito más profundo, un plano 3 mucho más profundo, etcétera. Pero bueno, son diferentes tipos de fractura de acuerdo a la gravedad del trauma, ¿no? Ahora, en esta imagen yo quiero mostrarles y quiero enseñarles algo que nunca se van a olvidar. Esta es la frase que nunca tienen que olvidar. Todo accidente, trauma en la nariz con o sin fractura siempre repercute en el tabique septal. Este es el tabique septal. Nunca confundan tabique con pirámide nasal. El tabique es la parte interna que divide la nariz en dos fosas internamente. ¿No es cierto? Y este tabique que debe ser central, ¿no? Apoyado aquí a la espina nasal, todo golpe en la nariz lo desvía. Leve como aquí se ve más o menos, un poco más severo, lo puede fracturar, luxar, pero al final resulta en un desvío. Todos, casi todos, muy rara vez yo veo pacientes que tienen tabiques rectos. La mayoría tiene desvíos, porque todos hemos sufrido, inclusive en la infancia, accidentes en la nariz, ¿no? Que trae problemas para respirar a veces, en otros pacientes más, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del otorrino, no de ustedes, determinar el grado de desvío de tabique. Eso no lo van a poder saber, ¿de acuerdo? Ni siquiera con una radiografía. Entonces, ¿cómo diagnostico yo una fractura? La anamnesis, ¿no es cierto? Yo debo preguntar qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, etcétera, ¿no es cierto? Y en el examen físico yo debo ver si tiene esa nariz una deformidad. Si hay una deformidad y el paciente dice, doctor, mi nariz era normal, pero ahora lo veo chueco, obviamente está rota, ¿no? No hay donde perderse. No necesito eh, gran conocimiento para saber que esa nariz está rota. Pero muchas veces los pacientes no vienen con deformidad, vienen con la nariz como en esta, así recta, un poco más hinchada, a veces más todavía, con moretones. Pero a veces el paciente, inclusive los médicos generales, cometen el error de decir, lo veo recto, no pasa nada, vamos a dar antiinflamatorios y vaya a su casa. No, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean una nariz relativamente recta pero hinchada después de un accidente, deben reconocer estos signos y síntomas. Un signo y síntoma muy común de fractura de huesos propios de nariz es la epistaxis, ¿no? El sangrado por la nariz. Ustedes pregunten quienes han tenido fracturas, ¿te sangró después del accidente o digo, en el momento del accidente muchísimo? Sí, doctor. Bueno, eso es una sospecha de que probablemente hay una fractura, pero no es una sospecha mayor, ¿no? Entonces, la sospecha más importante que nos puede dar inclusive el diagnóstico es la palpación. ¿Me entienden? Palpar escalones o crépitos o inestabilidad en el dorso. Ustedes palpen como en esta imagen, presionen la nariz y si el paciente tiene dolor, ya tienen el diagnóstico. Muchas veces yo no pido rayos X, ¿de acuerdo? Y con solo esto yo ya sé que tiene fractura. Y si a partir, y si después de que, o en la palpación tiene dolor y además escucho un crépito, ¿no? O siento un escalón,
Bueno, pues con mayor razón, ¿no? Pero el dolor es la clave en el diagnóstico de fractura nasal. Pero si yo le presiono y el paciente dice, no me duele, bueno, pues puede que no sea fractura, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros generalmente revisamos también la fosa nasal, pero ustedes no van a poder revisar en la rinoscopía. ¿Por qué revisamos? Para ver el estado del tabique septal, la parte interna, es decir, ¿no? Entonces, con esto nosotros tenemos el diagnóstico, crépito, dolor, también puede haber equimosis, tumefacción, ¿no? Como todo como todo trauma en tejidos. La rinoscopía es muy importante, ¿no? Puede haber, ya les decía, compromiso del macizo facial, ¿no es cierto? Que puedan tener compromiso en los dientes, en la cavidad, en el área periorbitaria, o un trauma ocular. Si es que el accidente ha sido muy severo, puede inclusive tener fístulas de líquido cefalorraquídeo porque puede comprometer el hueso etmoides, ¿no? ¿Qué, para apoyar y corroborar mi diagnóstico o ante la sospecha, qué estudio debo pedir? El único estudio que yo debo pedir es la radiografía de huesos propios de nariz. ¿De acuerdo? Esta radiografía nos muestra un perfil nasal como este, ¿no es cierto? Tanto derecho como izquierdo, y tenemos que buscar esta línea de continuidad del hueso tiene que ser como esta parte, y continuo, 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 y aquí hay una discontinuidad. ¿No? Entonces esto es una fractura. A ver, esto es una fractura simple, ¿no? Que al parecer es bilateral. Entonces sigo terminando hasta el borde inferior del hueso propio y no veo ninguna otra fractura más, ¿no? Entonces, el perfil de la nariz, a eso se refiere la radiografía de huesos propios de nariz. Y además nos debe mostrar una proyección de Butler. Bueno, una vez que yo tengo la radiografía, tengo la clínica, con eso yo puedo poner en mi historia clínica que el paciente tiene fractura o no tiene fractura. ¿De acuerdo? Y si tuviese fractura, ¿qué hago yo como médico general? ¿Debo dar un tratamiento? ¿Debo referirlo? Pues lo refiero, ¿sí? Porque son médicos generales. Hasta ahí es su trabajo en fractura de huesos propios de nariz. Referir al paciente a un centro de tercer nivel o a un especialista de otorrinolaringología para que siga con su manejo, con su tratamiento. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Generalmente evaluamos al paciente y si solamente comprometió el hueso propio de la nariz, le indicamos una reducción incruenta cerrada, así se llama. ¿No? La reducción incruenta de fractura se hace con un aparato, un reductor que se introduce por la fosa nasal y se eleva los huesos fracturados y se alinean. Obviamente, esto se hace con anestesia local en la mayoría de los casos. En niños, generalmente lo hacemos en quirófano, bajo anestesia general, porque no se dejan pinchar, ¿no? No se dejan inyectar el anestésico en ciertos lugares. Pero en adolescentes, jóvenes y adultos lo hacemos en consultorio la mayoría de las veces. ¿Hasta cuánto tiempo yo debo reducir esa fractura como máximo después del golpe? Hasta 7 a 10 días. En teoría, en teoría. En la práctica puede ser más. ¿Por qué digo en la práctica? Porque hay pacientes que pueden venir hasta de 2 semanas o un poco más y yo le presiono la nariz y ustedes también deben hacerlo. Presionen fuerte, sin miedo. Y si hay dolor con el paciente, mucho dolor, quiere decir que esa nariz todavía se puede reducir, esa fractura se puede reducir. ¿De acuerdo? En teoría, hasta los 10 días. En la práctica puede ser más. ¿Listo? Muy bien. Entonces, utilizamos nosotros para la reducción anestésico local, ¿no es cierto? Anestesiamos los nervios orbiculares, ¿no es cierto? Los nervios nasales, los nervios internos también, la mucosa, etcétera. Varios puntos en donde nos permiten disminuir muchísimo el dolor en el paciente. Utilizamos estos reductores, unos forceps que hay de diferentes tipos, ¿no? De Ash, de Weissman, ¿no es cierto? Que hacen que
podamos alinear los huesos fracturados, ¿no? Y de esta forma hacemos la reducción. Seguro uno de ustedes alguna vez ha tenido una fractura, les apuesto, ¿no? De los que estamos ahorita en clase, les apuesto que muchos de ustedes o algunos de ustedes han tenido fracturas y en algunos les han reducido. Entonces, de esta forma se llega con este reductor hasta el hueso propio de la nariz por adentro, ¿no es cierto? Y se alinea esos desplazamientos. Luego se coloca un tapón nasal y se feruliza esa nariz, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir reducción abierta? ¿En qué casos hacemos la reducción abierta? Cuando el paciente tiene un severo compromiso del tabique, ¿no es cierto? Y una fractura importante, ¿no? En esos casos al paciente le decimos hay que operarlo, ¿no es cierto? Corregimos la fractura, pero además corregimos el tabique, ¿no? Muy bien, entonces esto se llama una reducción abierta que más o menos se asemeja a una rinoplastía, pero no es una rinoplastía a menos que el paciente también así lo decida. ¿No es cierto? Y el taponamiento nasal, como les digo, es muy importante para evitar los sangrados después de la reducción. Colocamos unos taponcitos para que el paciente esté más cómodo y no lo dejamos muchos días, apenas los dejamos unas horas, ¿no? Muy bien, las férulas no se colocan de esta forma muy grandes, se colocan pequeñas, ¿no? Unas férulas más pequeñas y lo retiramos en una semana. Y luego el paciente debe cuidarse por unas 3 semanas hasta que consolide y se formen unos buenos callos óseos, ¿no? De esa forma nosotros evitamos complicaciones, ¿no? Que el paciente siga sangrando, que el paciente tenga alguna complicación en la estética de la nariz, ¿no es cierto? Estas complicaciones pueden presentarse desde un inicio, inclusive de la fractura, como estas sinequias en el interior de la nariz, estas perforaciones de tabique cuando son traumas mucho más severos, ¿no es cierto? O estas narices en silla de montar, que son complicaciones ya tardías, porque el paciente nunca se corrigió una fractura importante que comprometió el tabique o que se complicó con un hematoma, ¿no es cierto? Y estas narices que alguna vez les aseguro que han visto en gente de la calle, ¿no es cierto? O en algunos boxeadores, ¿no? Es una complicación de un trauma severo de la nariz, ¿no? Y esas deformidades. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo quedó claro? Alguien que me diga, sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Doctor, Creo que están durmiendo, ¿eh? O están en los bloqueos. No están ahora, ¿no? En los bloqueos. Muy no, bien. doctor. Excelente. No, doctor. Ah, ya. Muy bien. Ahora vamos a hablar de... Nos daremos un break de 5 minutitos. Vayan, tomen un vaso de agua o sírvanse un café y en 5 minutos comenzamos con rhinosinusitis aguda, ¿no? Nos va a tomar unos 25 minutos y con eso terminamos. ¿Ya? Está bien, doctor. Muy bien. Está bien, doctor. 5 minutitos.